Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este tema. A los que van a ver el video en YouTube también sean bienvenidos y espero les sirva esta dinámica. Voy a presentar de nuevo, soy el psicólogo Eder García. En esta ocasión pues vamos a estar hablando en este tema en un centro de rehabilitación que se llama ansiedad y evitación. Entiende lo que sientes o te va a controlar. Es decir, ese tema vamos a abordarlo, ¿no? Necesitamos entender todo lo que sentimos porque si no nos va a controlar. Y esa dinámica está relacionada con la ansiedad, porque es una experiencia dentro de nosotros que es parte de nuestro propio organismo y es considerado también una emoción, pero que se siente con una intensidad que muchas veces buscamos la manera de ya no sentirlo. Por eso hace referencia que te va a controlar, porque al no querer sentirla o al no querer buscar experimentar esa experiencia, pues empezamos a hacer una diversidad de cosas que esa misma necesidad de no querer sentir eso, pues me está controlando, ¿no? Y me está llevando a tomar decisiones que algunas pueden ser perjudiciales o me pueden afectar, ¿no? Y ahí es donde entra el volver a caer en un vicio, en recaer o que me mantenga consumiendo cierta sustancia por lo mismo de no querer sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Cuando hago esta referencia de no querer lo que estoy sintiendo, no me refiero precisamente a que yo sienta tristeza, a que yo sienta algo relacionado con eso. Simplemente es una experiencia tan fuerte que me causa un cierto temor y busco la manera de no experimentar. Yo les voy a ir explicando cómo se detalla la ansiedad, ¿no? De manera general, para que ustedes visualicen en qué momento la sienten, porque cada persona la va a experimentar de manera individual. Por ejemplo, una de las experiencias de ansiedad son fisiológicas y sienten o taquicardias o respiración intensa o nerviosismos o empiezan a caminar de un lado para otro, y ese tipo son algunas referencias fisiológicas. Y no todos la experimentan igual, no a todos les va a dar una especie de taquicardia, pero cada uno que siente ciertas reacciones pues la siente muy intensa y ya no las quiere experimentar, ¿no? Cualquier duda que vayan teniendo, pues igual con confianza me pueden preguntar, ¿no? ¿Por qué es importante entender esta naturaleza de la ansiedad? Porque actualmente la estamos viendo como... Sí, está bien. La estamos viendo como en sentido negativo, como si fuera una experiencia destructiva en nosotros. Y esa misma experiencia nos está haciendo que tomemos una diversidad de acciones que algunas pueden ser perjudiciales, como el consumo de sustancias. Algunas decisiones pueden estar relacionadas a hacer alguna otra actividad y se puede ver menos destructiva, pero sigue siendo una dinámica de no querer sentir lo que estoy sintiendo. Entonces, bien, para seguir entendiendo esto, voy a definirle qué es o cómo se define pues ansiedad desde la perspectiva pues psicológica, ¿no? Se define de esta manera, la anoté aquí para que pues, la tomaran en cuenta. La ansiedad es una respuesta del organismo ante situaciones percibidas como amenaza o incomodidad que incluye actividades físicas, pensamientos anticipatorios y tendencias a evitar. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Una respuesta del organismo ante situaciones percibidas como amenaza o incomodidad que incluyen activación física, pensamientos anticipatorios y tendencias a evitar. Bien, la vamos a explicar con partes, ¿no? Primeramente, ¿qué significa
situaciones percibidas como amenaza o incomodidad. En nuestra vida diaria, cuando estamos interactuando con nuestro alrededor, sentimos una diversidad de emociones. ¿Quién no ha sentido, por ejemplo, que de repente tú estás sentado aquí y acá de repente se sienta una chava muy bonita y como que siento una especie de incomodidad? Porque a lo mejor percibo yo que huelo feo. Y empiezo a pensar, si me huele me va a criticar, porque está muy bonita la chava. Esa es una experiencia de incomodidad. ¿Qué suelo hacer? Pues puedo empezar a hacer varios comportamientos. O me empiezo como a excluir para que no me note. Me paro del lugar y me retiro. O intento como moverme de un lado para otro. Hago algo con la intención de que yo tal vez no sea percibido y me pueda mover de ahí. En cambio, si yo en ese momento estuviera vestido de la mejor forma, me viera bien de lo mejor posible, probablemente ya no tendría de incomodidad, intentaría hablarle a la chava, porque me sentiría más seguro, porque dentro de mí siento seguridades por ciertas cambio de apariencia o de luz que tenía, al verme a lo mejor sucio o apestoso, ¿eh? Entonces son experiencias de la vida que podemos ver para entender esto de la incomodidad. ¿Cuándo se puede convertir esa incomodidad en un problema de ansiedad? De manera natural, ese tipo de cosas siempre la vamos a sentir. Cuando me encuentro en experiencias que pueden ser incómodas, ese tipo de experiencias, el que de repente pues llegue a mi casa y me empiecen a regañar que porque otra vez a lo mejor vengo con alguna sustancia, me causa incomodidad. Siempre son cosas que vamos a sentir, son naturales, son ordinarias. Pero la ansiedad no se da ahí. La ansiedad se da precisamente cuando dice en la parte cuestiones anticipatorias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando todavía yo no estoy viviendo la experiencia como tal, pero ya estoy empezando a sentir incomodidad porque yo creo que algo va a pasar. Es decir, que yo ya no salgo de mi casa sin vestirme bien, porque si yo voy sucio, pues la gente me va a criticar. Entonces me estoy anticipando a la incomodidad de algo que yo no sé si eso va a pasar o no. Ya no llego a mi casa y mejor me pierdo tomando o drogándome, porque todos me van a regañar y me van a decir de cosas y me va a causar incomodidad y me va a causar molestia, y voy a terminar de todos modos drogándome y tomándome por la misma molestia. Entonces ya mejor ya llego así, ya me anticipo. Son esas experiencias donde se da este proceso, ¿no? En cuestiones donde yo todavía no estoy directamente con las cosas que me pueden causar incomodidad o que yo considere algo aversivo. Por eso es muy importante, porque si yo ya puedo entender en la vida qué cosas sí me pueden causar incomodidad, y para no caer en tomar otras decisiones, yo puedo tomar otro tipo de alternativas. La incomodidad no siempre va a ser referencia a algo que no me guste, sino a sentir una especie de sensación que me conlleve a que yo haga cierto comportamiento, porque la incomodidad no va a ser siempre lo que está allá afuera, sino lo que yo estoy viviendo aquí adentro. Voy a poner un ejemplo. Sí, probablemente a muchos les ha pasado. ¿Qué pasa cuando pasan por un lugar y están preparando a lo mejor un mango con chile, limón y todo eso, y ustedes lo alcanzan a ver? Si a alguien le gusta, pues crea un pequeño antojo, ¿no? O si veo comiendo a alguien de aquí, a lo mejor alguien se pidió unos chicharrones porque le alcanzó su crédito, y yo no me alcanzó a mí y lo estoy viendo, ay, como que se me antojó chicharrón, verlo con salsa y así. Esas son experiencias que pueden causar incomodidad,
pero que la incomodidad es en el sentir ese deseo de querer comerlo, consumirlo. Y en cuestión de consumo de drogas y sustancias, ocurre algo siempre dentro de las personas que cuando empiezan a dejar de consumirlo, el organismo empieza a solicitar la sustancia por el tiempo que se ha estado consumiendo. Y eso se traduce como una ansiedad anticipatoria, porque quiero volverlo a sentir. Entonces mi incomodidad no es tanto la droga como tal, sino lo que yo estoy sintiendo. Y esa experiencia pues me puede llevar otra vez a recaer. Y muchas veces ese tipo de cosas no las tomamos en cuenta porque la vemos como algo pasajero. O como, no pasa nada, al ratito lo dejo. Pero está uno batallando con eso y llega un momento en que durante el tiempo pues vuelve a recaer, ¿no? Bien. ¿Con eso tienen alguna duda, pregunta? ¿No? Cualquier duda que tengan, pregunta, comenten, porque sí, O sea que la ansiedad, desde el punto de vista que nos ha explicado, ajá, lo relacionamos siempre con la ansiedad de volver a consumir, ¿no? Ese antojo, como dice usted, pero en sí es parte de nuestra vida diaria, ¿no? Así es parte de nuestra vida diaria. Por eso nosotros debemos de aprender a utilizar esa anticipación para no caer. Porque el antojo y todo ese tipo de reacciones son fisiológicas y no las vamos a quitar. Lo que vamos a modificar es el querer evitar o huir. La evitación va a hacer que caiga otra vez. Lo que yo voy a hacer aquí es, eso se lo voy a explicar al final, que cuando yo sienta ese tipo de experiencia, no ir a la droga, ¿verdad? Sino darme un momento para experimentar lo que yo estoy sintiendo, para que esos antojos disminuyan y no se sientan tan intensos. Porque quieran o no, llega un momento en tanto que los antojos y todo eso disminuyen. Por más, yo puedo estar viendo a la persona comiendo, pero a lo mejor no le pido, y sí se me antojó, pero llega un momento donde baja mi antojo y ya no estoy observando lo que come, ya continúo con mis actividades. O sea, la ansiedad es de corta duración. Ajá. La que hace que se vuelva a de larga duración es esa evitación o ese escape de no querer sentir lo que estamos sintiendo. Eso hace que se alargue. Entonces la ansiedad se vuelve intensa y larga porque yo estoy batallando ahí de no querer sentir lo que estoy sintiendo. Y empiezo a hacer una cosa, empiezo a hacer otra. Algo común que hacen, por ejemplo, es fumar un cigarro, ¿no? Hasta lo han dicho algunos, ¿no? Que yo me tomo mi cigarro porque siento algo de ansiedad. Y lo hacen y eso hace que más sientan. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve un problema? Porque aumenta la cantidad de lo que consumen. Si empezaron consumiendo un cigarro, a lo mejor va aumentando poco a poco, ¿no? Entonces, por eso es a corto plazo, es algo muy, muy a corto, porque te ayuda, sí, a anticiparte. La ansiedad históricamente la utilizaron los antepasados para sobrevivir de diversidad de peligros, porque de alguna manera se veían más directos. Cuando salían de sus cuevas, pues sabían que siempre se iban a encontrar con peligros, con animales más peligrosos. En la actualidad pareciera que no hay peligro, pero no se ven tan a corto plazo. Se ven más si tú lo buscas o que de alguna manera tú te anticipes a esos lugares. Pero no diario que sales te asaltan, por ejemplo. Por lo regular, va a ser en un determinado momento. Y volver a vivir esa experiencia va a pasar otro tiempo, ¿no? Entonces es muy raro que a alguna persona pues le pasen diario cosas malas, ¿verdad? Pero pues son... ¿ah? ¿La ansiedad es un defecto, una emoción o es normal? Es una emoción, es parte de nuestro organismo, es algo natural. Lo que hace problemático es la intensidad. ¿Te das cuenta? Cuando yo tengo miedo, la ansiedad y el miedo se relacionan, porque tienen ciertas características parecidas. Pero por lo regular el miedo está relacionado a algo directo que está pasando. Como por ejemplo, que esté tronando el cielo y a ti te da temor y empiezas a cubrirte porque
te truena, ¿no? Eso es un miedo natural y algo real porque está pasando un fenómeno que te da temor. La ansiedad se va a mirar de la misma manera al temor de miedo, que cuando tú veas una nube negra, tú ya empiezas a tener harto miedo. No hay ningún trueno, no hay nada, pero tú ya tienes miedo. Es que, por Ajá. ejemplo, yo leí que una persona ansiosa no vive, ¿cómo le explicaré? Lo que está pasando hoy, el ansioso siempre está pensando qué va a pasar. Exactamente con el ejemplo que te di. Ves la nube negra, pero no sabes si va a tronar o no. Pero tú ya estás pensando en que sí. Y al estar pensando en que sí, ya te empieza a dar miedo. Y ya empiezas a actuar como cuando tenías miedo cuando estaba el trueno directo. A abrazarte, a esconderte, a temblar. Pero no hay ningún trueno, no hay nada. Entonces es pensar a futuro. De que probablemente va a venir un trueno, ¿no? Sí. Exactamente, por eso se dice anticipatorio, porque te crea, la ansiedad va a darse en conjunto de estos niveles, va a haber activaciones fisiológicas, va a haber pensamientos y va a ser un comportamiento a que tú te retires o que quieras huir de ese lugar o que busques no sentir lo que estás sintiendo. Aquí hay dos claves. Una cosa es de lo que probablemente quieras evitar de allá afuera y otra cosa es lo que estás sintiendo. Y en la cuestión de sustancias, la relación de la ansiedad va a estar con lo que tú estás sintiendo aquí. No quiere decir que y tú puedes traducirlo como a lo que me hace sentir mal, a lo que me da tristeza, a lo que me da enojo, una especie de nerviosismo que ocurre en mí. Yo trato de explicárselo como el antojo, porque es una activación natural que se da al ver a lo que tú quisieras comer. E inclusive hasta automáticamente hace una especie de agua a la boca, como que empiezas a salivar. ¿Por qué? Porque estás viendo lo que quisieras comer, pero ocurre adentro. Por ejemplo, si ustedes se dejaran llevar por el antojo de, estoy viendo que mi compañero está comiendo chicharrones, y si yo no tuviera la capacidad de controlar ese antojo, pues agarraría, me pararía y le quito los chicharrones y me los como yo, ¿eh? Como vemos que pasa, por ejemplo, con los animalitos, con los perritos que andan en la calle, le das a uno y el otro lo ve y se lo quiere quitar, pero es de manera natural entre ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos la capacidad, pues, de entender de que eso no es mío, si ya sea que yo le pueda pedir o en este momento pues no lo coma porque a lo mejor también es algo que me daña o de manera por alguna enfermedad y eso me da la capacidad pues de no actuar y al entender ese tipo de cosas bajan mis niveles, ¿no? El psicólogo, eso se da, ahorita que está pensando eso, se da mucho con los niños, ¿no? No saben manejar su ansiedad, les quitan el lonche a los otros. Exactamente, hay niños no que... aguantan la ansiedad y le arrebatan la torta, le arrebatan el dulce. Los niños como que ya no tienen la capacidad de entender varios detalles, pues pasa ese tipo de cosas, ¿no? Reaccionan. Ven al niño que está comiendo algo y o se lo quitan o le solicitan a los papás, hacen berrinche o hacen algo. Bien. ¿Alguna otra duda que tengan con esto? A mí me pasa que yo ya tengo mucho tiempo que yo no he podido vivir mi realidad o mi vida en juicio. Siempre tengo que estar alcoholizado para que se me haga más amena mi vida. Pues tengo mi familia, tengo a mi hijo, pero como vivo en casa de la familia de mi mujer, pues hay cosas que me intoleran, pero me he dado cuenta que yo no es porque tengo un problema y busco la droga. Lo que yo el alcohol lo he agarrado como un analgésico para no darle solución a mis problemas, sino que cuando se me prende la obsesión de la droga, es siempre que ya cumplo con mis deberes o siento que ya hay una parte del dinero que tengo y tengo dinero libre. Ahí es cuando se me prende esa ansiedad o obsesión. O
más el saber que tal día ya voy a tener dinero para mí, lo que sea la cantidad que sea, aunque sea poco o mucho, pero ya me dan esas ganas. Ya yo el alcohol siempre lo trato como para relajarme, no soy de las personas que se golosinan, que lo busco para perderme, pues yo nada más simplemente lo ocupo para mi día a día. Pero eso sí me he dado cuenta que cuando yo tengo dinero bebo de más, y eso me lleva a que yo busque esa droga, pues, que a mí me Por ejemplo, bueno, ahí ya tienes como que una herramienta que podrías modificar para que te limite el acceso al consumo. Ahí sería preguntar por qué cuando tú tienes tu dinero es cuando se te activa ese deseo. Si es por el sentirte como que es tuyo, es libre. Hay un montón de variables que pues, con lo que comentas que se relacionan, ¿no? Que se tienen que analizar por la experiencia que vives, que dices que vives ante mucha intolerancia, la misma presión de cumplir con las responsabilidades, el sentir que ya cubriste y decir esto es mío y verlo como que en la acción como si fuera una especie de premio. Y hacerlo, pues eso hace que se anticipe. Son cuestiones pues que se van como condicionando dentro alrededor, que van haciendo pues que se sienta esa sensación. Y eso también puede verse o considerarse como una especie de ansiedad, porque te activa anticipatoriamente. Ya tengo esto, y como lo has repetido, pues te activa y pues voy, ¿no? Como ha hecho con mayor facilidad, por una diversidad de razones, ¿no? A lo mejor por la libertad de que es mío, o porque esto es mío, ya cumplí, puedo darme lo que yo quiera. Ahí a lo mejor una de las cosas que se podrían hacer, digo, es modificar, a lo mejor no quedarte con todo el dinero. Y en vez de, ahí sería cuestión de cómo esté tu relación, ¿no? O que dárselo todo a la familia, o buscar una cuenta de banco en la que tú no tengas un acceso luego a sacar dinero y que pueda estar ahí. Buscar alternativas, para que tú no sientas que ya tienes como esa libertad y dejarte lo que sí, tengo tanto, pero de todo eso me dejo con lo mínimo que nada más me va a cubrir la comida, por ejemplo, y que sé que no me va a alcanzar para comprar tal cosa. Y eso va a ir limitando. Pero sí es cambiar pues varios patrones ahí y cambiar un poquito pues la dinámica de casa también. Entiende que son esas experiencias que causan dudas de por qué a lo mejor recaigo, el por qué sigo haciendo lo mismo, y no entiendo, y lo que tengo que entender es cómo está mi contexto, porque a lo mejor mi contexto es la que me da las activaciones, y tengo que aprender puedo aprender dos cosas ahí: a moverme en él, porque a lo mejor pues no puedo dejarlo porque hay que cubrir responsabilidades, ahí no hay recursos para cambiarse de lugar, varias variables, ¿no? Y tengo que aprender a moverme en esa tolerancia, en esa incertidumbre. Lo otro, que es lo más fácil, pues si hay oportunidades, moverse del contexto. Pero a veces eso se le contradictorio, porque siempre me voy a encontrar con momentos de mi vida que van a ser frustrantes, ¿no? Lo correcto es aprender a moverse en un lugar en el cual aprenda a crear tolerancia. Eso baja los niveles de ansiedad. Vamos a ver un momento que yo estoy preparando, pero estoy visualizando cómo hacerlo. A lo mejor ahí sí traigo otro camarada, porque para hacer una especie de exposición, para que aprendan a exponerse en las situaciones. Nada más que ahí sí requiere un poquito más porque a veces la posición activa cosas, y si no hay control, va a haber gente que va a reaccionar, puede reaccionar de manera muy delicada, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si te queda un poquito más ahí. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? Si no, para seguirles explicando cómo se da esta dinámica de la ansiedad. Les decía que se da de manera dinámica, pero para explicar se divide en estos momentos. El primer momento son activaciones físicas que pueden suceder dentro de nuestro cuerpo de esta manera.
Dentro de nuestro cuerpo puede haber tensión, como cuando estamos enojados y al mismo tiempo tensamos los músculos, los puños, que hace referencia pues como que querer tirar un golpe, ¿no? Pues nuestro enojo hace que empuñemos y eso crea una tensión en el organismo, en mis brazos. Entonces en la ansiedad va a haber varias formas de actuar de esa manera. Puede que yo me ponga, como cuando le explicaba del miedo, del relámpago, que yo hacía esto, pues estoy tensando, ¿no? mi cuerpo, ¿no? Y eso puede causar ciertas como lecciones internas que causan dolor y hay tensión. Va a haber aceleraciones dentro de nuestro organismo, que pueden ser taquicardia, puede ser una respiración intensa, puede sentir una especie de nerviosismo, pues ahí también puede entrar que el cuerpo se sienta caliente, que el cuerpo se sienta que se pone como débil y que no puedo hacer algo. Va a haber inquietudes, que es la referencia como que me estoy moviendo de un lado para otro, o empiezo a mover el pie. Son reacciones naturales que pueden causar la ansiedad. No a todos les va a pasar igual, cada uno va a reaccionar de alguna manera diferente. Eso es para que ustedes sepan de alguna manera qué puede pasar, ¿no? Y la visualicen como cuando llegan a sentir alguna ansiedad intensa. Respiración rápida, les digo, pues respiración profunda. Pues es que es contradictorio. El dulce te puede ayudar dependiendo. No te acelera. El problema de ahí es que va a depender del momento. Porque la utilización de ese dulce puede hacer que evites y te perjudique más tu ansiedad. Pero si ese dulce lo vas a hacer porque a lo mejor te pusieron a exponer, ¿no? Aquí a que dieras un tema. Y eso está poniendo bien nervioso. Y ya empiezas a sentir una especie de ansiedad. Y el dulce ahí te puede ayudar a bajar tu nivel de ansiedad y poder dar pues la plática. Pero haz de cuenta que ese tipo de herramientas tienen que ser en momentos específicos. Si me está dando la ansiedad, donde es un momento donde yo nada más estoy sentado y no estoy haciendo nada, y de repente empiezo a sentir algo en mi organismo, ahí lo correcto es exponerse y no utilizar ninguna otra herramienta, ni dulces, ni cigarros, ni tomar agua, o distraerme viendo la tele. Darme un momento donde eso va a ser el último, lo que les voy a explicar cómo sentirla cuando son en esos momentos. Pero todo lo que utilices externamente dependiendo del momento en que se vaya a dar. Por eso, por ejemplo, el mismo ejemplo que decía, por ejemplo, de que ya no puede uno estar sin sentir en juicio, es precisamente ese tipo de experiencias. Como ya de ya no tolero o ya no tengo las capacidades de tolerar estando en juicio muchas circunstancias, utilizo herramientas para que yo pueda tener un poquito más relajado el cuerpo y pueda tolerar circunstancias. Por eso es que yo también he escuchado gente que dice eso, ¿no? Es que yo no puedo estar sin tomarme una cerveza porque luego me enciendo cuando me dicen algo. Y eso me ayuda a mantener. Pero es porque ya la persona no se ha enfrentado a situaciones que está viviendo. ¿No crees que sea peligroso exponerse cuando uno es drogadicto allá afuera? O sea, aquí no hay problema. Sí. Eso me sirvió mucho cuando estaba en ese lado ahí. Usted lo dijo y me sentara en medio del cuarto y me expusiera a la ansiedad y a lo que se siente, y si hasta conmigo de todo, de puras emociones, porque al final no te está pasando nada. Sí. Pero allá afuera exponerte así como usted, ¿no creo que sería peligroso? Por eso es que las herramientas se dan desde aquí, para que allá sepas un poquito más de qué hacer. Por ejemplo, con eso que si lo experimentaste y lo hiciste bien y te llega a pasar algo allá afuera, tendrás ya más capacidad de tolerar y ya no va a ser tan peligroso. Obvio, pues si hay alguien que ni siquiera hace caso y se la pasa durmiendo aquí en las pláticas y en cualquier plática y de repente se acuerda a medias algo que vivimos aquí y dice, me acuerdo que dijeron que me exponga, voy a experimentar, y pues obvio va a ser peligrosísimo. Entonces, tanto para él, para lo que estén a su alrededor, porque no va a saber mover de sus emociones. ¿Cómo diferenciar también
por ejemplo, experimentar, dejar que fluya eso, o alimentar tu ansiedad, porque también me ha pasado de las dos. O sea, yo antes de recaer, unas dos, 3 semanas antes, yo genero drogarme y genero la sensación de cómo se siente estar drogado, y los recuerdos, no me gusta apenas, y todo eso. Y la otra es exponerse, sí, pero sin provocar más ansiedad, ¿no? Ajá. Eso, ¿cómo lo diferencio? O sea, sí sé una y otra, pero ¿cómo sé que no es lo mismo pues, en el momento? Es que nosotros estamos tan acostumbrados a engañarnos que ya no nos damos cuenta. Sí. ¿Cómo lo vas a experimentar si te está dando placer? Si te está dando placer al momento en que tú estás recordando algo, referente a eso de cómo me sentía. La exposición va a ir ligada a que en el momento yo estoy sintiendo algo desagradable. Y lo que yo estoy experimentando es esa experiencia desagradable. No quiere decir, una exposición no es de que en cualquier ratito lo vas a hacer, ¿no? Pues me acordé que me dijeron que me ponga y voy a ahorita hacerlo. Porque no, que en el momento en que yo estoy sintiendo una reacción que a mí no me agrada, y para no luego evitar, dejo uno, y la exposición es de minutos, dejo una especie de 1 a 5 minutos donde dejo fluir esas sensaciones y trato de reconocerlas. Yo todavía no llegaba a esa parte, pero pues te las anticipo, ¿no? Empiezo a reconocerlas. Estoy empezando a sentir como un dolor en el hombro, estoy sintiendo dolor en el pecho, ya estoy pensando en cuando me drogaba, estoy pensando en esta experiencia. Eso es una exposición real, pero que se está dando en el momento en que yo estoy viviendo una experiencia, ¿no? Desagradable. Lo otro es, por ejemplo, cuando uno mismo imaginariamente recuerda cosas y empieza a causar placer. Ahí se diferenciaría. El placer va a llevar a que tú te fluyas y que nada más te sientes y recuerdes, y por eso pues uno vuelve otra vez. Es como cuando de repente recuerdas a tu ex, que quisiste mucho, y empiezas a recordarle y le llamas, ¿no? Pero no, lo que pasa ahí es un comportamiento pues más placentero. Esa es la clave, ¿no? Diferenciarla. Una exposición real va a ser cuando yo estoy sintiendo o experimentando algo que considero desagradable y me está causando inquietud o incomodidad, pero en el momento, y lo dejo fluir. Lo otro que dijiste, pues son momentos más ordinarios en la vida que se van a diferenciar por el placer. ¿Quedó más aclarado ahí? Yo pienso que nosotros somos o sea, hacemos algo, ya después, hasta ayer también les platicaba a mis compañeros que somos de impulsos cortos, o a veces somos impulsivos. Antes de pensar, actuamos sin pensar, pues. O sea, todo eso que está diciendo, pues sí tiene algo que ver con bueno, por lo menos con mi caso, sí. No sé ustedes, pero por ejemplo, ¿cómo empezar a no actuar antes de pensar? Porque, después, por ejemplo, yo te pego y ya después te digo por qué te pegué. Y no debe de ser así, ¿no? O sea, yo me drogo y después digo, ¿por qué me drogué? Si sentía no tenía un porqué. Ya pues estoy aquí por pensar, o a veces no me encierran y sí pienso allá afuera. O sea, no hay una excusa suficientemente pesada como para que yo me drogué por esto, pues. No hay. Sí. Cuando se viven esas experiencias, va de la mano con lo que les estoy explicando. Para poder no ser tan impulsivo, tengo que yo aprender a detectar mis reacciones orgánicas, emocionales, para saber darme yo una oportunidad de tener un margen
de poder cambiar mi forma de poder reaccionar. Los impulsos pues sí van de la mano de que pasa algo y luego actúa, pero se pueden anticipar. Y la primera forma es entender cómo me muevo yo ante todo tipo de activaciones. Y una dinámica es la que les acabo de explicar. Estoy sintiendo una incomodidad y yo buscar la manera de quedarme quieto y visualizar cómo se está desarrollando, qué está pasando en mi organismo. ¿Por qué? Porque eso me va a causar un aprendizaje y me va a anticipar, cuando yo ya empiezo a sentir una reacción caliente en mi cuerpo, he reaccionado tirando un puñetazo. Entonces ese margen ya me da a indicar de que puedo yo detenerme antes de tirar el golpe, porque ya lo reconocí. Pero hace falta entrenarse a cómo se siente el organismo. Entonces lo que hay que hacer ahí es pues, entrenarse. Yo creo que en la siguiente sesión voy a traer algo de ese tipo de cómo entrenarse ante la anticipación de un impulso, para que tengan ese tipo de herramientas. Pero una de las dinámicas es eso, detenerse momentáneamente. ¿Y cómo lo pueden practicar? Con varias cosas que pueden vivir aquí. Por ejemplo, esa misma reacción de se me antojó un cigarrito, experimentar cómo se siente ese antojo. Esa es una forma de practicarlo, porque es algo más rápido de no ser tan impulsivo, porque hay un margen de tiempo en que te lo pides y van por él y te lo traen, ¿no? Se me antojó un cigarrito y en vez de luego pararme a solicitarlo, pues me quedo tantito ahí quieto y experimento cómo se siente ese antojo. Pues el antojo lo siento porque estoy sintiendo, así que también estoy sintiendo como que algo aquí en el pecho, algo de esta manera, algo de lo otro, y ya con eso puedo aprender a anticipar reacciones y a detectar y a poder yo detenerme, ¿no? Y decir, en otro momento lo hago o así, ¿no? Es una dinámica que pueden hacer ahorita de manera ordinaria. Les voy a traer más herramientas de eso para que lo entiendan más. Yo siento que es como estábamos viendo ayer, que es como detectas el problema, cómo lo analizas, cómo lo sientes. Si es un problema fuerte, pues si de plano te llegan con un chingadazo, pues te vas a prender y vas a agarrar chingadazos. Pero si te la hacen de pedo, o sea, hablan, o sea, ahí se entiende. Pero ahí depende de cómo lo tomes, ¿no? Exactamente. Y es que en que lo tomes a mal, si tú aprendes a ver cómo reacciona tu organismo, porque hay gente que sí, tú le llegas como que con un tono de voz y luego te voltean y te golpean, pero porque no han aprendido a detectar cómo reacciona tu organismo, y pues eso crea problemas, ¿no? Ante esas experiencias yo he visto videos, por ejemplo, de gente que sale, que luego tantito reaccionan y se enfrentan con una persona y ya lo balacearon. Apenas subieron un video eso de una pipa que estaban peleando, que no podían pasar, y se bajó bien acá y el que estaba en el carro le disparó. ¿Pero por qué? Porque no detectan sus propias activaciones y se dejan llevar por sus impulsos. Y hubo márgenes donde se pudo haber detenido y haber analizado y dijo, no, pues hacer otro movimiento, y veo que el otro no se va. ¿Y qué pasó? Pues perdió la vida, ¿no? Por este mismo impulso, ¿no? Ya cuando de haber visto la arma, de haber dicho, pues... Precisamente son ese tipo de cosas que tienes que visualizar cuando te da cierto nerviosismo, porque pues relaciona eso del morderte, es una reacción natural que quizás pueda ser utilizada para bajar un poquito lo que yo estoy sintiendo. Es una expresión. Son todas, es lo que les explicaba ahorita, de que las reacciones orgánicas o del cuerpo que tienen que visualizar porque se relacionan. Déjate un ratito antes de, por ejemplo, cuando sientas eso, y no te lleves luego la mano a la boca y déjala tantito, y vas a ver cómo se va a sentir que eleva un poco más. Pero déjalas así un momento. Sientes nervioso, por lo regular es automático. Me siento nervioso y ya estoy poniendo mi dedo aquí, y ya lo empiezo a morder. Y ya cuando voy en el tercer dedo, cuando me doy cuenta que estaba nervioso, porque así actúa la ansiedad. No luego te das cuenta. Pero si lo detectas con anticipación, déjate tantito y vas a sentir primero cómo se eleva. Y vas a querer
bueno, hasta morderte el dedo más, ¿no? Pero si esa es la exposición precisamente, dejar un momento de espera y ya después hacer el comportamiento porque se va gradual, ¿no? ¿Qué más hay? También hay pensamientos. Por lo regular, la ansiedad es más dificultosa cuando se combinan con pensamientos. Los pensamientos van a ser diversos, desde pensar que algo malo me va a pasar hasta pensar cosas muy insignificantes, ¿no? Como pues, no voy a poder, siempre voy a estar mal, necesito la droga para poder convivir con mi familia, porque si no, no tolero. Son mismos pensamientos que ya están programados y que me hacen tener un comportamiento, porque ya los condicioné, ese tipo de pensamientos, y ya me hacen visualizar que la dinámica debe ser de esta manera. Por eso se habla que sí, nuestros pensamientos son los que pueden gobernar mucho de nuestros comportamientos. A esto se le llama conducta gobernada por reglas, porque ya hay reglas que yo mismo me fui creando por las experiencias y que nuestro tipo de vida se maneja de esa manera. Yo, por ejemplo, esa que me comentaste tú, ¿no? Yo ya no puedo, pues yo ya no siento con la capacidad de convivir en juicio. Es una conducta gobernada por reglas, que yo ya la creé por diversas experiencias que ha ido teniendo él en su convivencia, ¿no? Una de las cosas que dijo es de que no tolera ciertas situaciones que ahí viven. Entonces esa experiencia puede haber más que hace que pues me dé credibilidad a lo que yo estoy pensando. Y al empezar a hacer el comportamiento y noto que tolero más, pues más se anticipa, más se condiciona, ¿no? Y hace que se esté repitiendo. Y por eso se vuelve complicado. Entonces es lo que tengo que aprender a detectar, que no tengan reglas o pensamientos que ya me anticipen a hacer un comportamiento. Y eso mismo crea ansiedad. Por eso si se fijan muchos que van y juran en la iglesia, aguantan el tiempo que juraron porque es una regla y que tienen ahí, porque probablemente tienen la regla de que si yo no cumplo, pues me va a castigar Dios. Entonces ese temor anticipado y esa regla hace que en ese momento pues no está haciendo el comportamiento, porque la persona lo considera como algo peligroso o que me puede pasar algo malo. Pero el problema es que pues si no llevo un seguimiento o de cualquier tipo, pues voy a volver a recaer cuando termina. Por eso muchos después de que terminan y al otro día o a las pocas horas pues se perdieron y todavía le fue peor, ¿no? Porque beben hasta de más, porque no hubo pues tampoco no fue una exposición o una situación pues de mejoramiento real. Vamos a profundizar en esta cuestión de los pensamientos también en otro tipo de temas, para que entiendan esta dinámica en cómo se mueven, porque muchas de las cosas que nos va a afectar son nuestros propios pensamientos. De ahí pues siguen las conductas, que es hacer algo para bajar los niveles o bajar mi ansiedad o dejar de sentir lo que siento, ¿no? Como evitar, escapar, consumir algo, aislarse, tomar un cigarro, decirle a mi compañero que me regale un poco de chicharrón o algo, ¿no? Entonces, debemos de ver la ansiedad no como el problema, sino como la señal de que pueden darse otros comportamientos que me pueden causar problemáticas más fuertes, ¿no? Ahora quiero pasar para concluir el tema con la parte de la habitación. La habitación va a depender del contexto si me va a crear un problema o no. Porque hay que verlo de dos puntos. Una de lo que está allá afuera y otra de lo que yo siento. Lo que hay allá afuera siempre me va a causar malestar. Hay situaciones que causan una diversidad de malestares, ¿no? La temperatura ahorita que hace muchísimo calor, ¿a quién no le va a causar malestar? A todos. Y es una experiencia pues que no se va a evitar al 100%, ¿no? Podemos tener apoyos como el ventilador, un aire o algo que nos pueden ayudar a bajar un poquito la temperatura, pero que pues siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces eso es algo natural. Las reacciones que se provoquen ahí pues son naturales, ¿no?
El problema que nosotros debemos de aprender pues a tolerar en esos momentos, para que yo no haga una reacción que me puede causar problemas. Ahí esa es una experiencia normal y natural. Pero la habitación se va a dar cuando por lo regular no está el estímulo o lo que directamente me causa un malestar. Los ejemplos comunes son, me pasó una situación en tal lugar y esa experiencia me provocó miedo, normal, pues me pasó algo malo, pero que yo cada vez que intenta ir allá, ya no vaya. Ahora, cabrón. Muy bien, nos continuamos. Yo ya dejé de ir porque crea que me va a volver a pasar algo malo. Eso es una invitación, eso es una invitación porque no sé si está o no. Esa es una invitación. Ahorita con lo que le pasó aquí al camarada, ahorita pues una reacción, se espantó y todo, ¿no? Porque ya por eso golpeado. Y le puede causar miedo. Pero imaginamos que diga, no, ya nunca me voy a volver a sentar en una silla porque me puedo volver a caer. Eso ya sería una evitación. El ya no querer hacer el comportamiento. Ya no me voy a volver a sentar porque me voy a caer. Ya no me aguantan la silla. Esa es una evitación, aunque estén ahí, pero y que ya no volviera a hacer ese comportamiento. Ahorita se volvía a sentar luego. Pero que yo me dicho, no, pues mejor me quedo parado porque me voy a volver a caer. Y así se quede siempre. Esas son evitaciones. ¿Cuándo se va a convertir en un problema una evitación? Cuando yo lo haga, cuando yo empiece a hacer la evitación por ya no querer sentir lo que experimenté. Con ese mismo ejemplo de que él diga, pues yo aquí ya no quiero sentir lo que sentí cuando me caí, me dio vergüenza, porque lo escuché que varios se rieron, entonces ya no quiero volver a sentir eso, mejor ya no me siento. Ahí es donde se convierte en un problema la evitación, porque por querer ya no sentir, y ahí se va a dar en dos momentos. Una, ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo, o ya no quiero experimentar lo que yo vivía afuera. Ahí pueden pasar dos cosas. Ya no quiero ver o escuchar que se burlen de mí, o ya no quiero sentir lo que sentí, la vergüenza. Lo más peligroso va a ser que yo ya no quiero experimentar lo que siento dentro de mí, la vergüenza. Y eso me hace ya no volverme a sentar en una silla. Ahora me voy con los consumos. La droga, en primera instancia, ocurre en dos procesos de evitación. La mayoría inicia consumiendo con la idea pues, de que eso provoca una cierta reacción que me hace que lo que tengo allá afuera pues, momentáneamente se relaje. Eso es en la mayoría. Algunos ocurren por otra situación. Esa es en primera instancia. Después la evitación se traslada a lo que se siente al no estar consumiendo. Como el ejemplo que ponía aquí el camarada, ¿no? Yo consumo o he consumido alcohol porque no es que sea alguien que le guste el alcohol, sino porque no me gusta sentir lo que estoy sintiendo, la tolerancia, y me hace convivir. Entonces ahí se traslada. Ese es el problema del alcohol, que ocurre en dos procesos, bueno, con todas las drogas, que puede iniciar por un momento, pero después se traslada al no querer sentir lo que me siento, al no estar consumiendo el alcohol o la droga. Por eso es que muchos no soportan largo tiempo estando sin drogarse o tomar y vuelven a recaer, porque están batallando por lo que están sintiendo adentro y por las experiencias que pueden estar viviendo. Se vuelve una evitación muy compleja, y es algo que ustedes mismos tienen que ya analizar, porque esa complejidad, si no detectan todas las variables, pues van a estar recorriendo centro de rehabilitación con centro de rehabilitación y van a estar recayendo, porque ahí está la clave de un proceso y el de recuperación, el entender todas las variables
que me están causando que yo esté evitando y recaiga. Porque la parte más complicada es eso. El que ya se transformó en que lo que me está haciendo evitar es que lo que estoy sintiendo, el no estar consumiendo. Porque si no consumo, no me siento seguro, no me siento contento, no me siento bien, me siento débil, me siento tal vez con miedos, me siento que no puedo tolerar a mi familia, a mi ambiente. Si no consumo, no la armo en mi trabajo, porque me va a estar dando sueño, cargo menos. Había un chavo que mucho decía él, que es que yo no consumo porque me guste, pero consumía porque le ayudaba a que descargaba los trailers así en golpiza. Y entonces pues, ahí está la clave de que lo que le hacía sentir era la debilidad que sentía por ver que no cargaba como los demás cargaban. Entonces son varias cuestiones que tienen que analizar y que ver cómo se relacionan, ¿no? Si voy a una fiesta, por ejemplo, pues yo tomo porque así puedo hablarle a la chava y a lo mejor eso me ha llevado a que termine teniendo relaciones con ella. Entonces se relaciona. Entonces tengo que consumir para poder hablarle a la chava porque me han pasado experiencias muy agradables. Entonces son cosas que se van a relacionar y se van a condicionar. Y va creando pues ese tipo de problemáticas, ¿no? Vuelvo a ir de nuevo a los lugares y veo que ya no funciona de la misma manera y me hace pensar, no, es que sí necesito esto para que pueda obtener esto. Y ahí está el proceso pues de que estar uno atorado siempre. Entonces yo los invitaría a que aquí sí pasen a ese momento de reflexión para que analicen con todas las probabilidades de su historia, ¿no? Analicen el momento, creo que les había dicho eso que en la clase pasada, en la sesión pasada, perdón, que hagan una dinámica de eso, que se analicen, ¿no? De ver cómo se mueve, cuál fue el último momento en que yo consumí y recordar todo lo que pasaba para ver qué tipo de variables sucedieron y con eso tener otra visualización y otro tipo de herramientas, ¿no? Aquí yo traigo otra técnica con la parte de la evitación, que es hacer algo sencillo. Primeramente hay que aprender a identificar qué evito, ¿no? ¿Qué no quiero sentir? Como mismo ejemplo, ¿no? Hubo dos cosas. ¿Qué no quiero sentir? ¿Que se ríen de mí? ¿O no quiero sentir vergüenza? Hay que investigar bien qué exactamente no quiero sentir, ¿verdad? Porque son cosas diferentes de lo que pudiera, y eso me va a conllevar a hacer diferentes comportamientos. De ahí te vas a ir acercando poco a poco. Yo los invitaría a que practiquen esta dinámica a los que les gusta tomar cigarro cuando sienten como que una cierta reacción o sienten algo, y que lo hagan de esta manera. Se me antojó un cigarro o quiero un cigarro, y que primeramente se pregunten ¿por qué quiero tomarme ese cigarro ahorita? Para que se den cuenta si está pasando algo, para que también discriminen si es un simple antojo por el cigarro o estoy sintiendo algo dentro de mí, ¿no? Hay que discriminar. No es lo mismo comer algo, tomar algo, hacer algo porque realmente sí es, la dinámica está porque se me antojó realmente por X y razón, o porque quiero sentir tal cosa, ¿no? Por ejemplo, con el alcohol, no es lo mismo tomarse a lo mejor una cerveza porque sí crea pues un antojo, a que yo diga me voy a tomar una cerveza porque estoy estresado y con eso me relajo. Cambia totalmente la dinámica. Aunque en ustedes lo correcto pues ya no volver a consumir, ¿verdad? Porque no van a controlar la parte de que vuelvan otra vez o se quieran convertir en lo que denominan como bebedores sociales, que nada más toman cuando están en fiestas y de ahí no pasa nada, ¿no? Ya ustedes ya no va a pasar esa dinámica. Ya no se puede por la cantidad o el tipo de cosas que han consumido, ¿no? Y el daño orgánico que tienen. Ya no se puede, ¿no? Es como el que se enfermó de diabetes y quiera volver otra vez a consumir, no sé, algunas azúcares o cosas de ese tipo de manera normal. Ya no puede. Tiene que vivir una vida totalmente diferente. Y si lo hiciera, pues su enfermedad se va a aumentar, ¿no?
o puede causarle la muerte. Entonces en su caso es diferente. Practiquen con esa, quédense un minuto con la incomodidad de lo que sienten y ya a lo mejor, ya que pasaron unos 5 o 10 minutos, ya solicitan el cigarro. Pero la dinámica es esa, que practiquen de esa manera, con pequeños pasos en la vida. Pues yo tengo sed y voy a solicitar agua, pues me espero un momento, me dejo que espere la sed. ¿Qué me causa tener sed? Sí tengo sed porque tengo la garganta seca, no he consumido, no sé, dentro de unas 2 horas agua, o es por alguna incomodidad, como pasa ahorita, ¿no? Cuando están en la sesión. ¿Por qué pido agua? Porque me está dando sueño y me está dando incomodidad de que me estoy durmiendo, y es una forma para tratar de mitigar el sueño, o realmente tengo sed. Son dinámicas pequeñas y con casos muy como que parecieran insignificantes, pero que te aperturan a los momentos más frustrantes de nuestra vida. Si no empieza con lo pequeño, no voy a poder con lo grande, ¿no? Es una frase que en cualquier lugar se repite y es real, ¿no? Si no puedes con una responsabilidad pequeña, no vas a poder con algo grande, porque requieren mayor esfuerzo. Si no te puedes esforzar con lavar el traste que te indican, por ejemplo, allá, no vas a poder con cuidar a todos allá afuera, ¿eh? Bien, con esto concluiríamos. Si no tienen alguna pregunta o algo, ¿no? Muy bien. Entonces concluiríamos el tema para que pasen a almorzar. Voy a concluir también con el video. Pues muchísimas gracias a todos los que los vean. Espero que pueda servirle también a todas las personas que vean este video. Muchas gracias y ayuden a compartir aquí para que sigamos con este tipo de dinámicas, ¿no? Muchísimas gracias y bye.